Tengo la responsabilidad de aclarar que todas las personas mencionadas en este relato son víctimas y sobrevivientes de Sergio Andrade. Querida Aline, aunque no nos conocemos, antes de seguir con mi historia, hoy quiero dedicarte unas palabras y expresarte mi profundo agradecimiento por tu valentía, coraje y determinación al alzar tu voz en un tiempo en el que pocos se atrevían a hacerlo. A pesar de las palabras negativas que escuché en el pasado sobre ti, dentro de toda la manipulación que vivía, sí he llegado a comprender y valorar el significado de tus acciones y el impacto que han tenido. Tu valentía ha sido una luz de esperanza para todas nosotras que estábamos sometidas a la violencia y el abuso en silencio, en un tiempo en el que tantas voces se mantenían calladas. Tu decisión de hablar ha sido un acto de coraje que iluminó el camino de muchas personas que sufríamos amordazadas por el sometimiento. Tu valentía no solo destapó una realidad dolorosa, sino que también marcó el inicio de la liberación de muchas víctimas de esa crueldad y abuso. Agradezco sinceramente que hayas tenido la fortaleza para no callar, para buscar la verdad y para enfrentar la oscuridad que tanto daño causaba. A pesar de las críticas, burlas y falta de apoyo de algunos, el tuyo ha sido un testimonio poderoso. Gracias por no dejarte vencer y por iluminar el camino hacia la verdad y la justicia, incluso cuando molesta a quienes prefieren la comodidad de la mentira. Tu valentía ha hecho una diferencia significativa en la vida de muchas personas, incluyendo la mía. Gracias, gracias, gracias. Volviendo al relato. Después de 2 meses cumpliendo mi castigo en la casa de Ixtapa, Sergio habló con Sonia y le ordenó que viajáramos. Pidió que las 3, Sonia, Sofía y yo, fuéramos hasta México DF en uno de sus coches preferidos, el Lincoln Semi-Limousine negro. Allí nos reunimos en la casa de transmisiones con Carla y Gabriela. Carla, por instrucciones de Sergio, nos entregó a Sonia y a mí la suma de $8,000 a cada una para entregarle a Sergio una vez que llegáramos a España. Amiguita, en ese momento me enteré de su paradero. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Era un destino muy lejos. Yo nunca había viajado hasta ese continente y estaba sin ropa adecuada. Yo solo seguía órdenes. Sofía se quedó con Carla, mientras Gabriela y Susana nos llevaron a Sonia y a mí al aeropuerto. Debo decir, amiga, que esa fue la última vez que vi a Gabriela. Te cuento que coloqué el dinero en una cangurera negra. Es un pequeño bolso, así se le llamaba en Argentina, porque se agarra a la altura de la cintura. Me la había regalado mi familia, y yo por seguridad decidí llevarla pegada al cuerpo. Mientras tanto, Sonia llevaba el dinero en una maleta de mano. Pasamos por Washington y París antes de llegar al aeropuerto de Barajas en Madrid. Una vez allí, debíamos esperar en la sala de arribos hasta que alguien viniera por nosotras, lo cual llevó muchas horas de espera. Estaba agotada y con hambre y tuvimos la necesidad de ir al baño, así que rápidamente fuimos y nos volvimos a sentar a esperar a que alguien llegara por nosotras. En un descuido y por el cansancio, me quité la cangurera y la coloqué entre nosotras dos. Y fue en ese momento que vimos a Sergio caminando entre la gente. Nos levantamos rápidamente a saludarlo, como siempre debíamos hacerlo, como si viéramos a un dios aparecerse.
todo para mostrar interés y no ganarnos un nuevo problema. Los saludamos y nos apartamos un poco. Sergio y Sonia se alejaron de mí y supuse que Sonia le estaba reportando mi comportamiento en esos 2 meses en Ixtapa. Yo me quedé sentada esperando y al mirar al frente vi a 2 hombres parados en la puerta que me miraban y se reían. Fue algo que me llamó la atención y en ese momento me di cuenta que la cangurera con los $8,000 había desaparecido. Sentía que se me aflojaban las piernas. No podía creerlo. Pero, amiguita, era evidente que me la habían robado y yo estaba en un estado de angustia terrible. Al darse cuenta, Sergio se mostró muy enojado conmigo, totalmente furioso. Me acusó de haberle entregado dinero a propósito a otra persona para que lo enviara a mi familia. Algo ilógico que él sabía que no había hecho, porque siempre estaba controlada. Durante el trayecto me ignoró y solo hablaba con Sonia. Amiguita, yo estaba muy afectada por lo sucedido y me sentía mal. Traté de comportarme bien en los 2 meses anteriores en Ixtapa para poder terminar con ese castigo, pero todo fue en vano. Nuevamente estaba condenada y esta vez sería mucho peor. Finalmente llegamos a una casa de 2 pisos en San Agustín de Guadalix, en Madrid, donde me pidieron esperar en una habitación hasta recibir instrucciones. Luego, Gloria subió para hablar conmigo, mostrando preocupación por lo sucedido. Le expliqué la situación y ella me mencionó que Sergio estaba molesto porque no comprendía si todo había sido intencional, ya que él nos había llevado y deseaba que permaneciéramos allí en España todos juntos. Amiguita, ahora me sentía peor. Debía dinero y tenía mucho miedo. Y le expliqué que posiblemente me habían robado la cangurera mientras saludábamos a Sergio. A pesar de actuar de manera amistosa y comprensiva, ella también mencionó que necesitaban el dinero para comprar un vehículo, aumentando aún más mi carga y angustia. Gloria me pidió que esperara a que me indicaran qué hacer. Le propuse trabajar para poder devolverle el dinero, pero ella me explicó que Sergio desconfiaba de mí y que debía demostrar lo contrario. Más tarde intenté hablar con Sergio, disculpándome y buscando una solución al problema. Le propuse buscar un trabajo para pagarle lo deudado, pero él se negó, expresando su desconfianza en mí y rechazando la idea de que tuviera contacto con otras personas. Finalmente, Sergio decidió la forma en que le pagaría, sin darme opción a elegir otra alternativa. Amiguita, imagínate cuál era la manera que Sergio elegiría para pagar mi castigo. ¿Te la imaginas? Ahora sí me sometería a una extrema esclavitud, ajustando mis porciones de comida que ya de por sí era poca para ahorrar, registrando meticulosamente estos ahorros centavo por centavo en una libreta, algo que me sería difícil terminar de pagar. Además, debía cumplir con tareas como cuidar el jardín cuando fuera necesario, lavar la ropa a mano, cocinar para todas las muchachas, limpiar la casa y realizar trámites como así lo pidieran. Todo para la comodidad del grupo. Y también estaba obligada a pagar con golpes la cantidad que se me exigiera y hasta que él considerara que era suficiente. Tras el robo ya no tenía pasaporte, ni cédula, ni documento de identidad argentino, quedando absolutamente sin ninguna identificación,
con un sentimiento de desolación y desamparo. Una vez que obtuve mi pasaporte, Sergio me ordenó a mí y a varias de las muchachas abrir cuentas en distintos bancos. A Mari y a Katia en el Barclays Bank y a Marlene y a mí en el Citibank España. Mi cuenta era de no residente, una en dólares y otra en pesetas. Gloria, Mari, Sergio y Sonia desaparecieron en esos días. Yo seguía con mis obligaciones para pagar mi deuda en San Agustín de Guadalix, donde se encontraban Wendy, Katia, Marlene y también Karina, embarazada de 6 meses. A Carla y a Carola creo que las habían enviado a hacer unos trámites a otro lugar. Imagínate, amiguita, nosotras nunca sabíamos dónde estaban o cuándo regresaban. Siempre nos enterábamos a último momento. Era su típica manera de tener control sobre nosotras. La incertidumbre y el factor sorpresa eran constantes. Al regreso de su viaje, él nos sorprendió con una nueva noticia. Se había casado legalmente con Sonia mientras estaba en México. De esta manera, Sonia podía encargarse de los asuntos legales por él mientras Sergio viviera en otro país, especialmente los relacionados con sus bienes. Gloria no estaba acompañando a Sergio debido a la presencia de una nueva invitada, ya que Gloria y Mari regresaron con una de sus hermanas, en este caso Mildred, de 15 años, hija de su papá. Aunque Gloria se encontraba en España, para disimular que no vivía con nosotros, debió hospedarse en un hotel junto a Mari para acompañar a su hermana. Mildred fue invitada por Gloria a sabiendas de Sergio, por supuesto. Amiguita, era un plan armado a instancias de una estrategia, planeada para deslumbrar a Mildred para que eventualmente se interesara en él. Ellos actuaban como amigos ante ella, saliendo a cenar y a pasear juntos. ¿Recuerdas, amiguita, que te conté anteriormente que cuando yo tenía 16 años y era nueva en el grupo, Sergio me llevó a la casa del padre de Gloria en Ciudad Victoria, presentándome como su novia? Por esta razón, ya Mildred me conocía de aquella vez, aunque en ese entonces ella era una niña de 13 años. Pero esta vez era con otra intención. Como parte del plan para ganar la atención de Mildred sin que ella lo percibiera, se me ordenó comportarme ante la hermana de Gloria como si fuera otra vez la verdadera novia de Sergio. El propósito de esta farsa era confundir a Mildred para que Gloria pudiera influenciarla de manera negativa hacia mí, creándole una serie de falsas percepciones y manipulaciones mientras aparentemente disfrutaba de cenas con Sergio. Ella debía pensar que yo era la novia mala, aprovechada, que hacía sufrir a Sergio, que solo quería su dinero y que para Gloria yo no era la indicada para él. Pero cuando todo este teatro se terminaba y volvíamos a la casa de Guadalix, mi castigo seguía y todo permanecía igual. Recuerdo que en 2 ocasiones dentro de esa farsa con Mildred, Sergio me llevó con él a uno de sus restaurantes favoritos, el Tony Romas de Madrid. Él siempre decía que le encantaban sus carnes, como otras veces que fuimos a Los Ángeles o en Ciudad de México, siempre elegí ese lugar. Recuerdo que fuimos con Gloria, Mildred, Mari, Marlene y también Wendy en una de las ocasiones. Tristemente, fuimos testigos de otro de los escenarios armados por Sergio. Amiguita, ya sabes que en esos días yo comía poco debido a mi deuda pendiente. Así que frente a Mildred justificaba mi escasa ingesta o la ausencia de postre
alegando cuidar mi dieta o simplemente no desear más comida. Imagínate lo difícil que era rechazar comida estando muerta de hambre. Sergio solía cederme las sobras de su plato. Aunque sé que no lucía bien, él simulaba ser considerado. Es importante aclarar que no tenía libertad para elegir mis comidas. Siempre era Sergio quien ordenaba por mí y yo debía consumir lo que me tocara con agrado, incluso si no era de mi gusto. Pero siendo honesta, amiguita, en ese momento no había nada que me disgustara. Todo me parecía delicioso. Otra de las instrucciones que debía seguir era evitar entablar conversaciones con Mildred. Debía ignorarla para hacerla sentir incómoda con mi comportamiento y que me viera como una antipática. Así todo lo que Gloria le dijera de mí encajaría perfectamente. La niña me caía bien, pero en mi interior sentía mucha pena. Debía fingir lo contrario debido a una orden de Sergio. No me quedaba más opción que cumplirla. Evitaba añadir más problemas a mi lista con él, ya que la primera vez se había molestado por ser amable al saludar a Mildred. Es muy triste, amiguita. Casi siempre las personas que no nos conocían nos percibían a nosotras como las maleducadas, mientras él siempre salía bien parado. Sergio manipulaba a los demás haciéndose pasar por víctima. Él siempre era víctima de las mujeres y nosotras quedábamos como las malas. Su comportamiento cambiaba drásticamente en privado, dejando de ser amable para convertirse en malhumorado e intolerante. La presión de seguir recibiendo castigos era constante. En esta nueva etapa no teníamos un solo día de paz. Sentía el dolor de las otras chicas como si fuera propio. Cada regaño, grito y golpe era una tortura que quedó grabada en mi memoria. Simplemente imagina lo que significa presenciar o escuchar cómo lastiman o golpean a alguien. Era otra tortura. No se lo deseo a nadie. Recuerdo que un día Sergio nos indicó a Katia y a mí que acompañáramos a Karina al médico. Ella estaba en su 6º mes de embarazo. Le realizaron una ecografía para asegurarse de que todo estuviera bien y también para confirmar el sexo del bebé, algo que Sergio consideraba muy importante. Unos meses antes, en otra ecografía a Karina, le habían dicho que esperaba una niña y todos estábamos seguros de ello. Sin embargo, cuando el médico anunció que era un niño y no una niña, nosotras no podíamos creerlo. Preguntamos repetidamente al doctor si estaba seguro y él afirmó que sí, pues a Sergio no le gustaban los varones, no quería varones en el grupo. Y era difícil imaginar que siendo un niño permitiría a Karina quedarse con él. Después de esa noticia, las tres regresamos muy tristes. No sabíamos qué sucedería cuando Sergio se enterara. Y efectivamente, al descubrir el sexo del bebé, no le gustó en absoluto. Comenzó a tratar a Karina de manera diferente. Además de repetir constantemente que no sabía si ese bebé podría quedarse con nosotros. Amiguita, en ese momento yo me hacía 1000 preguntas en mi cabeza. Anhelaba otra vida. Sergio había prometido muchas cosas que una vez más no cumpliría. Me había asegurado que no buscaría más chicas, que ya no habrían más golpes, que quería cambiar, ser diferente. Pero nada de eso ocurrió. Estaba cansada de vivir y creer en sus mentiras, de su manipulación y de ser una esclava. Una noche antes de irme a dormir, decidí redactar una extensa carta a Sergio, donde le expresaba lo que sentía.
mis deseos de saldar rápidamente mi deuda, las razones por las cuales ya no quería permanecer allí. Le pedí amablemente que me permitiera regresar a mi país, asegurándole que mi familia se encargaría de cubrir todos los gastos del pasaje aéreo y cualquier deuda pendiente, comprometiéndome a trabajar para saldar mis obligaciones financieras. En la carta le comuniqué mis angustias. Le expliqué que me sentía mal y que lo mejor sería que me marchara como inocentemente creí que había dejado ir a las chicas que ya no estaban más en el grupo. Decidí escribirle con mucho cuidado a mi Guita. Tenía terror a su reacción, pero estaba decidida, no aguantaba más. Aunque le mencioné que no contaba con cosas de valor para ofrecerle, le propuse entregarle como parte de pago un Discman que me había regalado mi hermano durante mi última visita a Córdoba y un anillo de gran valor sentimental que me había dado mi mamá. Al día siguiente, juntando valor, le pedí a Wendy que le entregara a Sergio una bolsita que contenía la carta, el anillo y el aparato. Al regresar, Wendy me informó de manera seria que por instrucciones de Sergio dejara de hacer todo lo que estaba haciendo y que me sentara en la sala a esperar indicaciones, que ya se encargarían de organizar mi retorno a Argentina. Yo respiré. Amiguita, pensé que tal vez esta vez él entendería y me dejaría regresar, como lo había hecho con Edith, Tamara o Gabriela, que ya no las había vuelto a ver. Era mi gran oportunidad para regresar a mi casa. De ese día, recuerdo que Karina estaba frente a mí sentada en otro sillón de la sala leyendo un libro. Ella tenía un embarazo avanzado. Era el primer embarazo que yo veía desarrollarse en el grupo. Imagínate eso. En ese momento solo estábamos Karina, él y yo en la casa, ya que había mandado a las demás a comprar. Yo me quedé esperando allí durante horas, sin hablar con nadie, con la mirada perdida, soñando con esa libertad que tanto deseaba y que en mi cabeza estaba a punto de alcanzar. Pero de repente sentí que alguien de atrás me agarraba del cabello. Aunque no podía ver claramente quién era, su voz lo delató. Y claro, era Sergio. Me arrastró por el suelo mientras me decía cosas horribles. Me decía, puta, ¿cómo te atreves a querer dejarme? Me prometiste amarme. Me arrastró por las escaleras hasta su habitación, donde comenzó a golpearme en el suelo, propinándome patadas en distintas partes de mi cuerpo. Permanecí quieta en posición fetal tratando de protegerme, ya acostumbrada a soportar sus abusos. Luego me arrojó a la cara la bolsa que Wendy le había entregado, acusándome de burlarme de él y de deberle mucho más que dinero. Cuando pude levantarme, fui empujada contra la pared y comencé a recibir golpes en la cara y el cuerpo, principalmente en la boca y los ojos. Me gritaba, me insultaba, amenazándome con que debía pagarle lo que le debía y que no me dejaría ir hasta que fuera la mujer que él quería. Me tocaba de forma agresiva en diferentes partes de mi cuerpo. Me pellizcaba los pezones mientras yo intentaba protegerme, pero él se enfurecía más y me quitaba los brazos. Me sentía conmocionada y aterrorizada, viendo cómo su rostro reflejaba odio. Amiguita, temía por mi vida. Él había descargado toda su furia en mí. Mi cara sangraba y tuve dificultades para respirar, sufriendo un ataque de asma nervioso. Yo creo que el miedo de que Sergio me castigara más me generaba tanta angustia que no lograba controlar el aire. Ya me había sucedido esto en otra ocasión. Finalmente,
Al ver mi estado, pareció asustarse y se disculpó pidiéndome que me tranquilizara. Posteriormente llegó Mari y a los gritos él le pedía que bajara a ayudarlo. Él quería darme un refresco para reanimarme. Sergio estaba muy asustado, mucho más asustado que cuando me corté la muñeca colocando los vidrios. Me abrazaba rogándome que me recuperara. Me decía, por favor, ponte bien, no puedo llevarte hacia un hospital. Claro, no era posible que me llevara en ese estado, con mi cuerpo lleno de moretones y mi rostro desfigurado por los golpes. Mari trataba de arrojarme aire con un objeto. Yo tenía nublada la vista y después de un tiempo logré controlar mi respiración. Nunca olvido ese día, ya que cada vez que él me golpeaba con los puños en el rostro, mi cabeza rebotaba contra la pared. Impactos tan fuertes que me dejaban aturdida sin capacidad de reacción. Intentaba protegerme, pero era en vano. Su fuerza era mayor que la mía. Una vez que logré respirar mejor y empecé a recuperarme, me informó que el castigo aún no había concluido y que aún debíamos hablar más. Le pedí permiso para ir al baño y me lo concedió bajo la condición de dejar la puerta abierta. Me sentía extraña, percibía mi rostro extremadamente hinchado. Al observarme en el espejo, fue impactante ver que mi labio superior llegaba hasta la punta de mi nariz. El inferior estaba también hinchado con restos de sangre en la boca. Y mis ojos estaban morados, uno más inflamado que el otro. Amiguita, mi cara estaba totalmente desfigurada. Después de enjuagarme la boca llena de sangre, fui instruida para sentarme en una habitación pegada a su cuarto. Me advirtió que considerara cuidadosamente mis acciones pasadas y futuras. Me dijo que no se me ocurriera acercarme a ninguna ventana de la casa y puso a Wendy a acompañarme en todo momento hasta para ir al baño. Amiguita, escapar de ese infierno parecía imposible. En esos días, él se fue de paseo con Gloria, Mildred, Mari y otra de las muchachas. Yo ya no podría acompañarlos. Seguramente le habrán dicho alguna mentira para justificar mi ausencia a la hermana de Gloria. A su regreso, Sergio me comunicó que esto no solo implicaría esfuerzo, sino también más castigos. Así, comenzó un ciclo en el que era castigada con golpes prácticamente a diario. Me ordenaba desnudarme, colocarme en el suelo o en la cama para recibir una cantidad considerable de cinturonazos, que oscilaban entre 50 y 100 cada vez. Además, me forzaba a adoptar una postura incómoda para recibir patadas en las nalgas y piernas. En múltiples ocasiones, tras los golpes, sucedían las violaciones. Durante aquellos días, Sergio decidió distribuir nuestras pertenencias de acuerdo al castigo que nos imponía cada una. En mi caso, me dejó prácticamente sin nada, con escasa vestimenta debido a la pérdida de dinero. Solo me proporcionó un conjunto de ropa para mis diligencias fuera de casa, como visitas al banco y compras. Me entregó una camisa, un pantalón y un par de botas marrones para salir, aunque las botas eran 3 tallas más pequeñas que mi pie. A pesar de la incomodidad, tuve que aceptar y expresar gratitud. Y además tenía otra indumentaria para las labores domésticas que estaban muy desgastadas y sucias debido a las múltiples tareas que realizaba, como cocinar, limpiar, lavar ropa, y en otras casas más adelante tenía que hacer el jardín. Aunque me dejó sin calzado en la casa, no debía quejarme.
Incluso llegué a usar bolsas de plástico para proteger mis pies cuando helaba. Aunque hiciera frío o calor, no podía quejarme. Y todo el año que vivimos en España debía andar descalza en la casa, el jardín, sometiéndome a una esclavitud total. Ha sido mucho por hoy, amiguita. Nos vemos en el próximo episodio donde continuaremos con Toledo, el embarazo avanzado de una niña a la que convirtieron en mujer de una manera muy cruel, y un nuevo integrante que cambiaría el destino de esta organización para siempre.